Sí, buenos días a todos y a todas. Queremos dar la bienvenida a este encuentro transmitido en streaming por nuestro canal de YouTube, a Edipe, Navarra y La Rioja. Y bueno, quiero presentar el día de hoy a las personas que van a venir a hablar sobre tecnología aplicada a la gestión de recursos humanos, realidades, tendencias e incertidumbres de la aplicación de la inteligencia artificial. Bueno, pues voy a dar en primer lugar pues la presentación y dar la bienvenida también a Miguel Fuster, director de ITI, el Instituto Tecnológico de Informática, Ciudad Politécnica de Innovación de la Universidad Politécnica de Valencia, a Joaquín Castilla, que es director del Grupo Lexa, abogados y CEO de Lexa Go, y Mónica Arechaga, que es directora de Lexa Go. A partir de ahí, bueno, pues lo que haremos será empezar pues con Miguel, posteriormente también pues los demás ponentes, tanto Joaquín como Mónica, participarán, y al final haremos un pequeño chat en el cual podéis facilitarnos las preguntas o cuestiones que sobre esta cuestión tengáis interés, y recopilaremos las mismas para poder hacer una sesión de pequeño debate. Así que agradeceros a todos que hayáis venido tanto presencial como desde vuestras casas. Y sin más dilación, damos comienzo. Gracias y buen día. Buenos días. En primer lugar, gracias a la Asociación para el Desarrollo de la Dirección de Personas y por invitarme a esta charla, y espero que lo que vaya a contaros os resulte de interés. Bueno, en primer lugar, quería poner un poco en contexto lo que es el Instituto Tecnológico de Informática. Es un centro tecnológico de la Comunidad Valenciana, cuyo objetivo es la investigación y desarrollo de tecnologías en el ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación. Nuestro objetivo es desarrollar conocimiento y tecnología para aportar en los procesos de innovación de la empresa. Es decir, nos dedicamos a hacer proyectos de I+D+I, donde la tecnología, en este caso tecnología TIC, seamos capaces de transferirla a la empresa. Si no transferimos la tecnología a la empresa y no conseguimos que es la tecnología, digamos que no habremos conseguido nuestra misión. En el ámbito de las tecnologías de la información abarcamos muchas líneas de trabajo, y una de ellas en concreto precisamente es la inteligencia artificial. Desde hace más de 25 años que trabajamos en sistemas de reconocimiento de imágenes, en sistemas de computación por ordenador, en temas de traducción automática, etcétera. El objetivo de la charla de hoy es daros unas breves pinceladas sobre lo que es la inteligencia artificial, y fundamentalmente no voy a abordar muchos aspectos técnicos, sino quería enfocarlo un poco en la aplicación en los procesos de gestión empresariales, y en concreto haré alguna mención a los procesos de gestión de recursos humanos, aunque luego Mónica y Joaquín incidirán más adelante sobre ellos. Bueno, en primer lugar, la inteligencia artificial, yo me gusta empezar poniendo un contexto a los conceptos. Se entiende como una disciplina dentro de la informática o la ingeniería que se ocupa del diseño de sistemas inteligentes, es decir, sistemas con capacidad de realizar funciones asociadas a la inteligencia, como aprender, entender, adaptar, razonar e interactuar, imitando un comportamiento inteligente. Esta es una de las definiciones que se dio en los orígenes de la disciplina, y no obstante la Comisión Europea, que está trabajando muy activamente en posicionar a los países de la Unión Europea en el desarrollo, en la punta de lanza de la inteligencia artificial, ha acuñado una definición de la misma que se entiende la inteligencia artificial como sistemas de software y posiblemente también de hardware diseñados por humanos que ante un objetivo complejo actúan en dimensión física o digital, percibiendo el entorno a través de la adquisición y la interpretación de datos estructurados o no estructurados, razonando sobre el conocimiento, procesando la información de estos datos y decidiendo las mejores acciones.
pueden utilizar reglas simbólicas o aprender de un modelo numérico y adaptar su comportamiento a analizar el medio ambiente. He querido hacer hincapié en esta definición porque justamente hace mención un poco a dos escuelas de pensamiento que vienen en el origen de la historia de la inteligencia artificial y que tienen que ver con parte de la definición que he comentado, y es, por un lado, estaba lo que se entiende como la escuela simbólico o lógica, y eso, o pensamiento top-down, es un enfoque basado en razonamiento lógico, en un conjunto de reglas predefinidas y en un principio lógico. Y por otro lado está la escuela bottom-up, que propone que la inteligencia debe inspirarse fundamentalmente en el comportamiento biológico, y de manera que los sistemas tendrían que aprender de la observación, de la experiencia y de los datos. Como veis, son dos enfoques que han ido de la mano, de la par, desde el origen de la inteligencia artificial, que como veis aquí en este gráfico, donde plantea un poco la evolución de la historia, es a partir de los años 50, y fue estas primeras décadas donde, digamos, la escuela simbólico-lógica tuvo mejores resultados, porque se desarrollaron disciplinas como la teoría de juegos, la lógica, la optimización, razonamiento, representación del conocimiento, etcétera, temas donde había un planteamiento, digamos, funcional de lo que era el razonamiento lógico. Esos principios de los años 60, 70, hubo algún éxitos importantes en ese desarrollo, y de hecho las primeras, si os acordáis, las primeras películas ciencia ficción que ya empezaban a plantearse en esa época, que hablaban ya de la superación de la inteligencia artificial a los humanos, pues ya se planteaban incluso retos que en 20 años se superaría la capacidad de razonamiento humano. Sin embargo, no fue así, por limitaciones tanto teóricas como técnicas. Quedó, digamos, la disciplina estancada, no se lograron conseguir soluciones óptimas ni resultados prácticos, más allá de resultados en el laboratorio y en papers de investigación. Y digamos que se trasladó a lo que se conoce como el invierno de la inteligencia artificial, y durante muchos años incluso se paralizaron proyectos de investigación en esa línea. No obstante, a mediados de los 90 o 80, 90, empezó de nuevo y fundamentalmente gracias al impulso de las nuevas capacidades computacionales, digamos, la orientación que he llamado antes bottom-up, a partir del análisis de datos, todas las técnicas de machine learning, de aprendizaje automático, empezaron a coger fuerza de una forma importante, de forma que ya hasta hace una década, con la irrupción de las técnicas de deep learning o aprendizaje profundo basado en planteamientos de redes neuronales que ya se plantearon en los años 50, simplemente que los resultados que han obtenido ahora con este nuevo enfoque técnico y fundamentalmente por la capacidad computacional, bueno, pues se ha producido lo que es la eclosión de la inteligencia artificial que ahora conocemos, y de la cual voy a dar cierta visión a lo largo de esta breve charla. Digamos entonces que, por poner también un poco el contexto, la inteligencia artificial, esta disciplina, se clasifica, digamos, como en tres grandes objetivos. No voy a decir ramas, objetivos, porque en realidad la disciplina es muy diversa y muchos campos que interaccionan entre ellos, como se contaba, tanto desde el punto de vista lógico, temas de optimización, de reglas del juego, aprendizaje. Hay muchas disciplinas que abarca lo que se conoce como la inteligencia artificial, y, digamos, desde un punto de vista, digamos, podríamos plantear como objetivo, se clasifica como lo que es la inteligencia, o se entiende como inteligencia débil o artificial narrow intelligence, que son sistemas capaces de realizar una tarea concreta, como por ejemplo reconocimiento del habla, como por ejemplo el reconocimiento de imágenes, y procesarlas con una capacidad incluso más rápida que el humano, como ahora mismo estamos comprobando en la tecnología que nos rodea.
El objetivo actual de las líneas de trabajo y de investigación es alcanzar lo que se conoce como la inteligencia artificial fuerte o Artificial General Intelligence, que es una tecnología capaz de realizar la tarea cognitiva desarrollada por el ser humano. Es decir, una tarea múltiple, que sea adaptable, flexible, eficiente, además incremental, etc. Este es uno de los objetivos y digamos que es la rama que está asociada, por ejemplo, en toda la evolución de los robots humanoides y de todos los agentes asociados al comportamiento similar a la inteligencia humana. No obstante, hay, digamos, una corriente de defensores de un fenómeno que le llaman la singularidad tecnológica, que básicamente lo que dicen es que la evolución tecnológica humana es exponencial y que las evoluciones exponenciales lo que llevan consigo es en el momento de crecimiento de la exponencial una curva de crecimiento rapidísimo y que en estos momentos estamos a las puertas de lo que ellos llaman singularidad tecnológica, es decir, un momento donde habrá una irrupción de las tecnologías, no solamente la inteligencia artificial, sino las biotecnologías, las tecnologías de materiales, las tecnologías cuánticas, y se producirá, digamos, un sorpaso de las capacidades tecnológicas a la inteligencia humana. Eso es lo que se conoce como los sistemas superinteligentes. Ya os digo que en este campo, aunque hay corrientes muy potentes y hay grandes teóricos y grandes experiencedores trabajando en eso, bueno, pues hay cierto debate porque genera bastante controversia desde el punto de vista también ético. Pero bueno, eso es tema de otra charla. En definitiva, ¿por qué ahora como os estaba contando, por qué ahora estamos hablando tanto de inteligencia artificial? Pues básicamente por lo que expreso aquí, por el dato. Es decir, porque ahora en estos momentos y fruto de la digitalización, digamos, masiva que ha ocurrido desde finales de los años 70, 80 con la irrupción de la informática, no solamente a nivel empresarial, sino a nivel personal, la multiplicación de redes móviles, el impacto de las redes de comunicación, las redes 3G, las redes 4G, las fibras ópticas, todo ese impacto ha producido una generación, digamos, de información y ha multiplicado y fundamentalmente la explosión de las redes móviles, de las redes móviles y el uso de las redes sociales. Las redes sociales es una consecuencia de todo el hardware y el software que había, digamos, explosionado a finales de los 90 y a principios del año 2000. Paralelamente con procesadores potentes, de menor coste, que permiten, como hoy vemos, tener en nuestros dispositivos, no solamente en los dispositivos que tenemos en la mano, que los móviles tienen procesadores de última generación, pero sino en los procesadores que tenemos en casa, por ejemplo, en una Thermomix o en cualquiera de los aparatos electrónicos que tengan cierta inteligencia asociada. Es decir, ha habido una irrupción brutal. Eso ha traído consigo, pues la multiplicación de los datos. Es decir, los datos hoy en día están en el centro de la estrategia digital y en el centro de la estrategia de negocio, asociado con el desarrollo de arquitecturas de redes neuronales profundas que permiten análisis y todas las técnicas de Big Data que no son más que aquellas técnicas que han surgido de todos los sistemas de redes sociales, por ejemplo, los grandes buscadores que han llevado consigo el desarrollo de técnicas que permiten tratar con esa ingente cantidad de datos. Eso ha sido, digamos, el disparador de la madurez de las tecnologías asociadas a la inteligencia artificial, ¿no? Y la pregunta es, ¿y esto dónde vemos ahora mismo la inteligencia artificial? Os preguntaréis. Bueno, supongo que la mayoría lo conocéis, pero voy a hacer un repaso breve a cosas de uso común en las cuales nos encontramos. Actualmente, desde luego, los buscadores de búsqueda que empleamos en Internet tienen todos técnicas de inteligencia de aprendizaje automático y inteligencia artificial. Los sistemas de multimedia, los sistemas de recomendación que tenemos en las redes multimedia, Netflix, Spotify, HBO, etcétera, etcétera, todos utilizan técnicas de inteligencia artificial y recopilación de datos. Es decir, como os he dicho antes,
es la conjunción de la recopilación de los datos, de toda la capacidad de digitalización, lo que está permitiendo explotar estas tecnologías. Los sistemas de reconocimiento de voz, el Siri, Alexa, los sistemas de reconocimiento de etiquetado de imágenes que hay en nuestras redes, en las redes personales, en las redes sociales, los sistemas de reconocimiento de imagen facial, por ejemplo, todos utilizan técnicas de inteligencia artificial. Los sistemas existen desde, como os he dicho, desde los 70, 80 o 90, pero hoy en día ha sido gracias a toda esa conjunto de características que he comentado antes con lo que ha explotado en las tiendas de recomendación, en las tiendas online, y no solamente en aquellos aspectos que vemos nosotros día a día como usuarios o como ciudadanos, sino cada día más se están incorporando sistemas en determinados ámbitos. Por un lado, tanto en la administración pública como, por ejemplo, en los sistemas de análisis de vigilancia. En países como Estados Unidos y otros países europeos se utilizan sistemas de inteligencia artificial para dar soporte a decisiones judiciales, es decir, para hacer análisis de sentencias y análisis de procedimientos e incluso para tomar decisiones respecto a si conceder o no los permisos de libertad condicional en Estados Unidos, que por cierto ha habido polémicas alrededor de ese tipo de software, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no solamente tenemos ya los sistemas en las redes sociales y en nuestro uso que no tienen un impacto, digamos, de negocio, pero sí, ¿no?, que además están ya en pleno rendimiento, digamos, en todos los sistemas de administración. Y, por supuesto, en determinados procesos industriales ya hay sistemas robóticos que utilizan lo que se llama la robótica colaborativa, que lo que significa es que el robot puede trabajar con sistemas de seguridad más laxos al lado de personas porque es capaz de identificar los movimientos, de prever acciones de las personas y, por lo tanto, trabajar de forma, digamos, colaborativa. Es el nombre. Bueno, todos estos sistemas utilizan sistemas de aprendizaje donde el sistema aprende el comportamiento y es capaz de reaccionar y responder ante los distintos. Es decir, no son robots que hacen operaciones automáticas bien marcadas y bien programadas, ¿no? Luego, sistemas de planificación de la demanda, sistemas de optimización, por ejemplo, de rutas. Hay muchos sistemas que hoy en día utilizan todas estas técnicas diversas que, como he comentado antes, de inteligencia. Y, por supuesto, cada vez más lo veremos en los llamados vehículos autónomos. En el desarrollo de las tecnologías asociadas a los vehículos autónomos hay como diferentes etapas. La etapa a la que se quiere llegar es a la etapa en la cual el vehículo sea completamente autónomo y tome las decisiones respecto a la conducción en todos los niveles. Por lo tanto, tiene que intercambiar información con el entorno que le rodea, con los coches, con el entorno que le realiza. Entonces, hay mucho proyecto y muchas líneas de investigación trabajando en temas de balizamiento de las carreteras, de señales asociadas a los vehículos que rodean a las personas, de forma que el vehículo sea capaz de detectar información de todo su entorno para tomar decisiones. Ahora en día, este tipo de vehículos está, como saben, en determinadas pruebas en algunos entornos, pero todavía no está 100% operativo. Bien, esto es, como he dicho, es un ejemplo de la aplicación, la que vemos a nuestro alrededor, directamente a nuestro alrededor. Pero, ¿dónde más? Y, bueno, se me comentaba, evidentemente, hay todos los temas de predicción meteorológica. Bueno, aquí es interesante hacer un hincapié. Aquí los modelos matemáticos alrededor de la física de la atmósfera, por ejemplo, son conocidos desde hace tiempo porque no son más que la física clásica aplicada a sistemas dinámicos, pero justo los sistemas, pero son grandes sistemas de ecuaciones que requieren de una computación muy avanzada. Los sistemas de inteligencia artificial han permitido en las últimas décadas que estos sistemas de predicción sean lo más avanzado posible, gracias a que se ha multiplicado el número de sensores, el número de información
que se detecta en la atmósfera, pues a través de sensores, de satélites, de balizas, etcétera, etcétera, y ha permitido, como todos somos conscientes que hoy en día nos fiamos mucho más de la información de las predicciones atmosféricas, bien es verdad que a corto plazo, dado precisamente la dinámica y la complejidad de los sistemas físicos. Asimismo, a nivel científico, sí me gustaría citar que los sistemas de inteligencia artificial se están utilizando, por ejemplo, para validar soluciones en la creación de moléculas para el sector farmacéutico o para soluciones para la creación de determinados materiales. Digamos que las capacidades de desarrollo científico actuales abarcan un dominio concreto, y el utilizar técnicas de inteligencia artificial permite ampliar sustancialmente el dominio, el campo de soluciones, de resultados de estas tecnologías, de estas ecuaciones, y por lo tanto avanzar al descubrimiento de nuevos materiales y de nuevas medicinas. Bueno, por lo tanto, como veis, es un campo con una capacidad de influencia totalmente transversal y con mucho potencial. Pero, ¿dónde vemos más también la aplicación de estas tecnologías? Bueno, pues en el ámbito de la industria, actualmente, no sé si ustedes lo conocen, hay un paradigma que se llama la industria 4.0, es un paradigma, digamos, que está acuñado recientemente, creo que fue en Alemania, y donde tiene en cuenta, digamos, esa poco explosión tecnológica exponencial y la aparición de una serie de habilitadores tecnológicos que van a permitir que la industria sea capaz de responder a sus retos de una forma más eficiente, más fácil, más segura y más profunda, ¿no? Entonces, utilizan tecnologías como realidad virtual, Big Data Analytics, la integración de los sistemas, lo que se llama sistemas del Internet de las cosas, es decir, dispositivos que cogen información absolutamente en todos los niveles de la producción. Es decir, hoy en día las máquinas en la producción son capaces de sacar información de la presión, de la temperatura, de temas de rozamiento en todos los componentes de la máquina, y como somos capaces de capturar esa información, eso nos permite hacer muchos análisis relevantes, tema de robots, ciberseguridad, etcétera. Todas estas tecnologías, lo que se llaman habilitadores tecnológicos, que están, digamos, potenciando la industria 4.0, digamos que también tienen en común el uso de la inteligencia artificial como tecnología horizontal y transversal para esos habilitadores. Entonces, digamos que es una tecnología, digamos, básica para el éxito del desarrollo de este paradigma de la industria 4.0. Bien. Por otra parte, esto es, digamos, en el ámbito que hemos visto, en el ámbito de la sociedad y en el ámbito de la industria. Pero, ¿qué ocurre en el sistema de gestión empresarial? Bueno, el sistema de gestión empresarial, como he comentado antes, estamos inmersos en un proceso, ya llevamos años, ya llamamos digitalización, pero los que llevamos 30 años en este negocio, hablando de informática, nuestro objetivo siempre ha sido automatizar los procesos y facilitar la tarea tanto de gestión en cualquier ámbito administrativo. Bien, es verdad que las técnicas actuales pues permiten añadir facilitar determinados procesos que antes no eran. Entonces, por ejemplo, sistemas expertos y basados en reglas que ya existían antes para hacer toma de decisiones. Bueno, los que trabajáis en el sector empresarial, supongo que en algunos ámbitos estaréis utilizando temas de business analytics o de inteligencia de negocio, etcétera. Bueno, las técnicas de inteligencia artificial permiten ir un poco más allá de estos sistemas expertos y ser capaces, por ejemplo, de hacer prescripción de comportamiento y dar una visión un poco más profunda de lo que está pasando en el negocio. Por otro lado, hay sistemas de gestión de conocimiento que permiten coger la información generada en todos los procesos de la empresa y de alguna forma ser capaz de conectarla entre ellas, ¿no? Entonces, eso es lo que hace unas décadas llamamos el knowledge map o mapas de conocimiento,
pues las técnicas de inteligencia artificial permiten potenciar estas capacidades, es decir, ser capaz de hacer búsqueda de patrones en nuestras bases de conocimiento y sugerirnos relaciones y correlaciones que a simple vista con las técnicas actuales no éramos capaces de ver. Por otro lado, temas de procesamiento del lenguaje natural o minería de textos y análisis del habla, pues permite facilitar todos aquellos procesos que son orales o que son transcritos y nos permite, digamos, automatizar la toma de datos, ¿no? Las técnicas, como he dicho, nos permiten hacer análisis predictivo y un componente muy importante que es el tema de la simulación, es decir, somos capaces de coger escenarios diferentes de nuestro negocio y con las técnicas y las capacidades computacionales, nunca olvidemos eso, ser capaces de hacer simulación de escenarios y permitirnos definir y hacer una estrategia mucho más acertada a la hora de enfocar nuestro negocio, ¿no? Bueno, otros aspectos, por ejemplo, chatbots, asistentes digitales, como veremos hoy en la charla, que permiten el apoyo o la relación tanto con el cliente como los empleados de una forma más ágil y más automática y dando sistemas de recomendación que agiliza, digamos, los procesos de gestión interna y además incorpora mejoras digamos, en los sistemas de, por ejemplo, de satisfacción de clientes. Bueno, y por supuesto, como he comentado, igual que en la industria, la robótica y la automatización por procesos y sin olvidar en ámbito de administración pública, por ejemplo, todos los temas relacionados con la gestión de la identidad que tienen que ver con reconocimiento de personas, visión por computador, etcétera. Entonces, son ámbitos donde la inteligencia artificial está, digamos, actualmente funcionando de una forma bastante aceptable y generando expectativas de progreso y de automatización bastante importantes, ¿no? Y por otro lado, respecto a los sistemas de gestión de recursos humanos, sí que quería hacer un poco hincapié, aunque Mónica, como he dicho antes, Mónica y Joaquín van a insistir un poco más, digamos, de 3 o 4 grandes ámbitos de actuación, que tiene que ver con toda esta forma de funcionamiento que he comentado antes, ¿no? Que es decir, la captura de datos, el análisis, la búsqueda de patrones, la sociedad, y es, por ejemplo, en los procesos de selección y reclutamiento. En los procesos de selección, la inteligencia artificial permite, pues por ejemplo, a lo mejor hacer análisis más rápido de currículums de los candidatos, buscar necesidades o sinergias que nosotros no somos capaces de identificar y de alguna forma también eliminar parte de los sesgos que pueda haber en los análisis por parte de las personas, pero evidentemente no todos son ventajas, también hay que tener en cuenta que la aplicación de esas tecnologías, bueno, pues puede perder un poco la aproximación humana con respecto al candidato. Por tanto, son aplicaciones que deben de alguna forma balancear entre las capacidades, entre las ventajas y los inconvenientes que pueden surgir de un proceso de automatización completo, ¿no? Por ejemplo, otro ámbito donde se está utilizando los sistemas de gestión es en los temas de aprendizaje y gestión del talento para la retención, es decir, para ser capaces de analizar el comportamiento de los empleados y ser capaces, por ejemplo, de definir un proceso de formación más adecuado, de hacer una retención del talento más correcta, etcétera. Y, por supuesto, todos los temas de automatización y de procesos administrativos. Todos estos procesos, todos estos que he comentado, descansan fundamentalmente en el dato. Es decir, para poner en marcha cualquier solución de inteligencia artificial, habría que desmitificar un poco la palabra, ¿no? La inteligencia artificial tiene unas grandes expectativas, pero está todavía muy lejos de lo que es la inteligencia, como he dicho al principio, de lo que es la inteligencia humana. Y hay que ser muy consciente a la hora de
aplicar y poner en marcha esta tecnología, las implicaciones y las necesidades que tiene. Las necesidades son importantes. Es decir, la implantación en las empresas de un proceso de inteligencia artificial requiere, como todos los procesos, de un análisis claro de los procesos. Evidentemente, eso implica, como he dicho antes, si necesitamos datos, tenemos que tener datos. Es por eso que van tan de la par hoy en día lo que se llaman los procesos de digitalización con toda la explosión de las tecnologías. Necesitamos, en primer lugar, tener esa información, tener esos datos para poder ser capaz pero no solamente es necesario tener los datos. Hay que analizar bien esa información, hay que ver si esa información la tenemos accesible de un formato a otro, hay que ver si esa información la tenemos lo que se llama estructurada. Estructurada quiere decir que está de una forma ordenada y regular, con lo cual es fácilmente entendible, y si está no estructurada habrá que reconvertirla para que sea de alguna forma estructurada y entendible por los sistemas. Habrá que definir un poco el diseño y el objetivo, y hay que hacer un proceso continuo de definir el target y el objetivo de la solución. Por lo tanto, hay que hacer siempre un planteamiento, digamos, incremental, con unas pruebas de diseño, unas pruebas de rendimiento, validar que funciona y ir abordando de una forma pausada. Es decir, no es un proceso bastante más complejo que, por ejemplo, la aplicación. Ya sabemos que la aplicación, por ejemplo, de un ERP, ya sabemos todos lo que implica la implantación de un sistema de gestión empresarial en una empresa en cuanto al análisis de proceso y a la adaptación. Bueno, pues de alguna forma hay que ser conscientes que si están planteándose la puesta en marcha de estos sistemas, tiene que madurar la empresa en un punto determinado para poder ser capaz de abordar. Además, se necesita de una serie de perfiles nuevos, con unos conocimientos nuevos, es decir, muy orientados a la gestión del dato, a la analítica, a la información. Esto se conoce hoy en día como lo que se llaman los científicos de datos, y vienen de ramas diversas, tanto de la matemática como de la ingeniería, como de la física, como de la ingeniería informática. Y son perfiles muy orientados a la parte analítica, ¿no? Por tanto, la empresa requiere de una adaptación y curricular y una adaptación de skills a la hora de abordar también estos sistemas. Y, por último, pero no menos importante, el uso en el ámbito de, por ejemplo, de los recursos humanos o en cualquier otro ámbito, todo el tema que tiene que ver, lleva consigo unas salvaguardas éticas y jurídicas importantes. No solamente porque todo el tema de protección de datos, como bien sabemos, es importante, sino porque el análisis tan profundo y la captura tan profunda de datos que ocurre es mucho más profunda, y hay que definir bien los límites de esa actuación. De hecho, una de las sombras, digamos, ahora comentaré un poco el impacto. Desde el punto de vista tanto de la Comisión Europea como de los órganos de los diferentes gobiernos que están potenciando el uso de las tecnologías de la inteligencia artificial, es una parte muy importante, digamos, todo el enfoque de confiabilidad, tanto desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de seguridad. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay un impacto social el impacto social de estas tecnologías es muy importante. Como han visto, es muy potente, es decir, abarca muchos ámbitos de nuestra vida. Nos está afectando tanto en los ámbitos sociales como en los ámbitos empresariales, y es capaz no solamente de hacer reconocimiento de imágenes, como hemos visto, sino ser capaz de la búsqueda de nuevos fármacos, hacer diagnósticos precoz para temas médicos, pero todos estos sistemas, como requieren de una cantidad ingente de datos y modelos que tienen que estar entrenados y tiene que validarse la información de alguna forma, tienen determinados riesgos, que entre ellos son, por ejemplo, los sesgos, pues, es decir, puedes validar tu conjunto de experimentación y darle unas características un poco sesgadas, con lo cual a la hora de sacar y hacer predicciones el sistema te está dando
información un poco sesgada y con ciertos prejuicios. Esto, por ejemplo, ha pasado en Estados Unidos con el sistema que comentaba antes de reconocimiento de detección de la libertad condicional, ¿no? Pero, por ejemplo, para hacer análisis de la libertad condicional, este sistema estaba sesgado de forma que las personas de color estaban, digamos, como puntuadas negativamente más que las personas. Por lo tanto, al final el sistema recomendaba menos a las personas de color que a las personas blancas, etcétera, etcétera. Entonces, estos temas de sesgos, de prejuicio en la toma de datos, lo que se llama el filtro burbuja, le recuerdo toda la polémica con Cambridge Analytica a partir en los temas de las votaciones de Trump y en el Brexit, que justamente lo que se están aplicando los filtros de inteligencia es, digamos, un filtro burbuja, que de lo que se refiere es que al final el sistema asocia los datos que tú trabajas, se interaccionan con los datos que tú trabajas y te da respuesta solamente en aquella burbuja en la que tú estás trabajando. Son técnicas que evidentemente se pueden superar, se pueden gestionar mejor, pero hay un riesgo en la gestión y en la aplicación de la inteligencia artificial de producir este tipo de actuaciones, ¿no? Y de dar una libertad de elección ilusoria cuando en realidad está dirigida. De ahí que es tan importante la promoción y la creación de marcos de colaboración tecnológicos donde se promueva un principio de equidad, de autonomía y justicia. Y como les he comentado antes, tanto la Comisión Europea como en otras asociaciones americanas se está desde hace ya varios años promoviendo determinadas pautas para aplicar la tecnología de inteligencia artificial de forma que sea lo más transparente posible y que nos permita obtener resultados que sean beneficiosos para toda la sociedad. En definitiva, el desarrollo y la implantación de la inteligencia artificial centrada en las personas, lo que debería es dar un empoderamiento a la sociedad, dado que las características de la tecnología permite conseguir resultados que son bastante alentadores, siempre y cuando tengamos en cuenta todos los inconvenientes y estemos vigilantes un poco del uso de las mismas por parte de las empresas y de las sociedades y de los gobiernos. Bueno, esta es una visión rápida. Por mi parte he finalizado. No quería ser breve y darles una visión general del uso de las tecnologías de inteligencia artificial aplicadas actualmente en la sociedad y en los sistemas y en los procesos empresariales y en la gestión. Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel, por aportarnos tu visión, ¿no? Y tu experiencia sobre esta cuestión. Ahora, si os parece, vamos a dar paso también a Mónica Arechaga para que continúe sobre los aspectos de inteligencia artificial en la gestión de recursos humanos. Aprovecho para recordar, si podéis hacer preguntas, que no esperéis al último momento, sino que podéis ir lanzando ya algunas preguntas y nosotros pues ya las iremos también recopilando para dar paso luego al debate final. Pues sin más, ya paso a Mónica para que continúe con la presentación. Gracias. Hola, me llamo Mónica. A ver si ahora comparto mi pantalla. ¿Ya está? Pues me llamo Mónica, trabajo en... ¿Se me ve todo? ¿La pantalla entera? Sí, vale. Trabajo en Lexago y junto con Joaquín y el resto del equipo pues hemos desarrollado una herramienta de inteligencia artificial para resolver consultas laborales. Entonces, ahora lo que me gustaría hablar es de la administración pública, que es más o menos lo que más nos atañe a los que trabajamos en el ámbito laboral. Y el desarrollo de la inteligencia artificial en ese campo nos va a empujar un poco en lo que tengamos que ir haciendo nosotros en los próximos años. Nos encontramos ante un cambio de época tecnológica, social, económica y definitivamente global. Estamos en la transición, pero vamos, camino a ello estamos. Se han desarrollado planes estratégicos sobre inteligencia artificial
en la Comunidad Económica Europea, en España, y ya estamos a nivel de comunidades. Entonces, es algo que inevitablemente pues, se va a desarrollar. Se van a basar fundamentalmente en los datos, pero quieren también desarrollar un ecosistema de excelencia y un ecosistema de confianza. Eso, cuando hablamos de administración pública, pues a veces es un poco difícil que nos creamos lo de ecosistema de excelencia y ecosistema de confianza, pero bueno, eso es lo que ellos pretenden. Se llama inteligencia artificial, pero realmente se llama artificial intelligence. ¿Por qué se llama así? Pues porque está en inglés, porque hemos llegado al Open Government, porque es un fenómeno mundial y en todo el mundo existen administraciones públicas. Los humanos, desde que éramos nómadas, pues nos hemos intentado agrupar y organizar. Así que estamos en las administraciones. Pero, ¿qué es lo que necesitamos? Pues ver para creer. ¿Cómo podemos creer en la inteligencia artificial? Pues viéndola en el día a día, poniendo ejemplos prácticos. Y eso es un poco lo que he intentado hacer aquí. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que va a utilizar la administración pública? Pues usa los chatbots, como ya ha comentado Miguel, que son asistentes virtuales que se usan en las páginas web para dar preguntas, para resolver preguntas frecuentes. Vamos a usar usabilidad con inteligencia artificial para mejorar el desarrollo de webs. En el Ayuntamiento de Mataró pues también se usan, es un ejemplo de ello, y hace que se adapten a las necesidades de cada usuario que interactúa con el ayuntamiento. Luego tenemos también las soluciones IoT, que es cuando el Internet, la inteligencia artificial se une a las máquinas, se le conoce como AI-OT. Hace que las máquinas sean inteligentes, como para operar por sí mismas y en sistemas complejos. Un ejemplo de ello es cuando la máquina no solamente graba a una persona, sino que además de grabarla, reconoce quién es. Eso se usa en soluciones de movilidad y geolocalización, por ejemplo. ¿En qué ámbitos se aplican los servicios públicos? Pues tenemos la justicia, en la sanidad, en Smart Cities, porque aunque parezca que sea una cosa del futuro, las Smart Cities es algo que tenemos a diario, porque aligeran el tráfico, porque se aplican para la gestión de residuos, porque si ahora vamos a coger la Villavesa aquí en Pamplona, que es como se llama el autobús aquí, veremos que te dice, ¿quieres conocer el aforo del siguiente autobús en el que te vas a subir? Pues todo eso está basado en inteligencia artificial. En el caso del turismo, pues también lo podemos aplicar para adaptar la oferta cultural. La administración pública también tiene un gran abanico de soluciones para plataforma de trámites, para gestor de expedientes. Pero vamos a verlo un poco más concretamente en los campos en los que nos afecta más al tema de recursos humanos y al ámbito laboral. Vamos a ver la inteligencia artificial en el SEPE. Yolanda Díaz prevé un volumen de inversión pública de 2.400 millones de euros para el periodo de 2021 al 2023, basándose en los fondos europeos, para lo cual plantea una reforma 4, que es la modernización de políticas activas de empleo, para reducir el paro de larga duración y para garantizar la inserción y orientación profesional de los trabajadores. Y una reforma 12, que es la modernización y digitalización del Servicio Estatal Público de Empleo, basándose en inteligencia artificial. ¿Qué tiene intención de hacer con esto? Pues emparejar vacantes y parados, desplegar sistemas de gestión del dato para orientar la toma de decisiones y automatizar y mejorar la detección del fraude, que a fin de cuentas pues es una de las cosas que más quiere la Administración. Claro. Tenemos la inteligencia artificial en la Inspección del Trabajo. Quiere automatizar el proceso sancionador de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social. ¿Cómo van a hacer eso? Pues como si fuese un radar de tráfico. En el momento de que llegan los datos del autónomo que no concuerden, se inicia automáticamente un proceso sancionador que imponga multas. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues hasta ahora era difícil, pero ahora han aprobado un Real Decreto, Ley el 2 del 2021, del 26 de enero, con lo cual los mecanismos digitales implementados a través del uso de bots e inteligencia artificial tienen capacidad infractora para detectar fraudes. Con esa normativa, pues ya tienen el campo libre. La Tesorería General de la Seguridad Social. El Big Data en la Tesorería General de la Seguridad Social, ¿cómo ha funcionado? Pues desde el 2018 ya se empezaron a monitorizar los datos de 1,5 millones de empresas y 18,6 millones de trabajadores en activo. Ya hemos visto que hemos pasado de rellenar nosotros el TC1 a que nos den el formulario ya hecho y que nos lo cobren directamente.
¿Qué líneas de trabajo hay contra el fraude? Pues la detección de empresas ficticias. En diciembre del 2017 se detectaron 12.170 millones y 104.347 trabajadores afectados. Detectan empresas sin actividad real, empleados ficticios, con actividad, autónomos ficticios. Lo usan para detectar conductas delictivas. Actuaron sobre empresas y han regularizado pues, barbaridades de dinero. Para concesión de aplazamientos, aplican un modelo predictivo con 300 variables, capaces de detectar los casos con elevada posibilidad de incumplimiento. Aplican otro modelo predictivo para identificar casos con riesgo de entrar en un procedimiento concursal en los próximos 6 meses, mejorando un 200% la identificación a priori de estas situaciones. Hacen control de la morosidad basado en 3 modelos analíticos que aportan información sobre el comportamiento respecto de las obligaciones de una empresa. La segmentación por tipo de deuda, la valoración de solvencia de pago, el modelo predictivo de deuda incobrable. Vamos, que estamos controlados por todos los lados. ¿Qué experiencias de aplicación de la inteligencia artificial hay en el ámbito de la seguridad social? Tenemos 2 campos. El front-end, que es la interacción con el usuario, y el back-end, que es el procesamiento de datos. De cara al usuario, tenemos los chatbots inteligentes que interactúan con el usuario y tenemos la interacción basada en la voz. Además, también tenemos el procesamiento automático de los correos electrónicos. Esta parte de procesamiento automático es algo que va como más a la cola, pero estamos en ello. Y en el backend, que es la parte de las tripas de todo esto, tenemos el procesamiento de documentos de papel mediante el reconocimiento óptico de caracteres, la identificación de casos mediante el procesamiento de datos tanto estructurados como no estructurados y la transformación de datos de descripciones informales para transformarlas ya directamente a código estándar. En la seguridad social, todos conocemos a ISA. Es un chatbot inteligente que permite simular el comportamiento humano y responder de forma autónoma a las preguntas de los usuarios. Tiene la ventaja que está disponible 24 horas y se adapta a las preferencias. ¿Cómo está la seguridad social en su evolución en el mundo, en el frontend, en esa interacción con el usuario? Pues tenemos, para que no veamos que eso es un fenómeno a nivel mundial. Tenemos a Argentina, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo tiene un chatbot que se llama Julieta y hace prestaciones por accidentes de trabajo. Responde preguntas sobre afiliación, solicitudes de prestaciones. Tenemos a Noruega, que también la Administración del Trabajo tiene un chatbot de más de 8.000 consultas diarias. Se presta atención a los empleados y a los trabajadores por cuenta propia a través de ese chatbot. En Uruguay tenemos otros que da información sobre los trabajadores domésticos, que se puso en marcha en 2019 y en la actualidad responde al 97% de todas las consultas. Para el 3% restante se utiliza personal experto. Tenemos que tener claro que la inteligencia artificial tendrá una parte de dudas recurrentes a las que podrá contestar y una parte para la que siempre tendremos que utilizar personal experto. Es fundamental el aprendizaje, es lo que han desarrollado ellos. Es fundamental la actualización de la base de conocimientos y es fundamental la participación de un equipo multidisciplinario. No solo valen los informáticos se tendrán que apoyar de la gente entendida en recursos humanos para poder desarrollar cosas o de gente entendida en jurídico para poder desarrollar esas plataformas. En Arabia Saudita también están. En el backend, la parte de las tripas. Esa parte es la que procesa las bases de datos tradicionales, así como el texto y las imágenes no estructuradas en los documentos de papeles digitalizados. Así tenemos a Canadá, que aplica la inteligencia artificial para identificar a los beneficiarios del complemento de ingresos garantizado destinados a personas de edad avanzada con bajos ingresos. En 2 meses, los modelos de aprendizaje automático identificaron más de 2.000 canadienses vulnerables que tenían derecho mediante el procesamiento de más de 10 millones de documentos con textos no estructurados. Todos estos datos tienen diferentes matices y hay que definir siempre los niveles de precisión y marcar cuáles son los riesgos que tenemos que tener en cuenta. En Finlandia también tenemos chatbot, tenemos reconocimientos de imágenes para automatizar procesos administrativos. Brasil, otro chatbot inteligente llamado Hello, que responde a las preguntas de los usuarios de las 24 horas del día, en un portal que se llama Menuins y se puso en marcha una primera versión que ya ha procesado cerca de 1 millón de consultas. Todo esto estamos hablando de datos del 2020, no estamos hablando de datos de
Bueno, Brasil tiene la inteligencia artificial para detectar el fallecimiento de los beneficiarios y así evitar pagos indebidos. Bélgica también para resolver el reconocimiento óptico. Austria, podemos ir países a países. Estonia tiene una red interoperable de aplicaciones de inteligencia artificial que permite a los ciudadanos utilizar los servicios públicos mediante la interacción con asistentes virtuales basada en la voz. Tiene 70 proyectos en curso, de los cuales 38 ya funcionan. Lo utilizan para aplicaciones ambientales, para apoyo en situaciones de emergencia, ciberseguridad, servicios sociales. Para prestaciones por desempleo también tienen un chatbot inteligente. Estonia ya tiene también previsto jueces digitales. La inteligencia artificial se está convirtiendo entonces en una tecnología fundamental para las instituciones de seguridad social, que les va a permitir mejorar la eficiencia administrativa mediante la automatización de los procesos y ayudar al personal en aquellas tareas que se apoyan en decisiones humanas. Si bien se observan avances, pues también hay problemas. Entre el equilibrio entre la automatización de los procesos y el control humano, las diferencias metodológicas de la inteligencia artificial y el desarrollo de programas informáticos convencionales. Hay que adaptar pues, todos aquellos programas informáticos que estaban utilizándose para que sean compatibles con la inteligencia artificial, que no siempre es fácil, pero bueno. Los factores decisivos que cabe destacar son la disponibilidad y la calidad de los datos necesarios para el entrenamiento adecuado y que estas necesidades de datos requieren el establecimiento de una estrategia de diferentes organizaciones y el cumplimiento de las normas de protección de datos. Tienen que tener una visión clara del objetivo del proyecto. Tenemos que tener claro qué es lo que queremos hacer. Que tengamos unos datos que sean representativos, que no siempre es fácil, y escoger soluciones simples. No basta cargarnos otra mochila a cuestas para tener que aprender programas muy complejos. Tenemos que conseguir que las soluciones que obtengamos sean sencillas y que se garantice la transparencia para asegurar la rendición de cuentas. Las instituciones que ya utilizan soluciones de inteligencia artificial han subrayado la importancia de que los proyectos sean desarrollados por equipos multidisciplinarios, eso lo dicen en todos los lados, que involucren a personal operativo y expertos en datos. La dirección de las organizaciones y los gestores de proyectos tienen que entender las consecuencias de utilizar la inteligencia artificial para definir los procesos que se pueden automatizar y las decisiones que hay que dejar siempre en manos de las personas. No vamos a tener una sociedad que sea solo robots o solo chatbots. Las personas serán tan válidas o más. Si vemos el futuro, ya no a nivel de la Comunidad Económica Europea, que siempre marca unas directrices, o a nivel estatal. Si nos basamos, por ejemplo, en un estudio que ha hecho Navarra para la digitalización para el 2030, para llevarla a un campo más concreto, para que no veamos que todo se queda en algo, una norma europea sin aplicación práctica. Podemos ver que el gobierno digital en servicios, en el valor actual, vemos que no tienen datos disponibles de cuánto se está utilizando. Pero el objetivo para el 2030, que de aquí al 2030 no queda nada, es que el 100% de los servicios que ofrecen todas las administraciones de gobierno de Navarra, incluyendo entidades locales y organismos dependientes, estén digitalizadas. Podemos ver que en el gobierno digital, para operación, eficiencia y sostenibilidad, te dice que el porcentaje de empleados públicos que trabajan de forma no presencial en modalidades mixtas, el objetivo para 2030 es que el 100% de los puestos sean empleados públicos que trabajan de forma no presencial, debido a que su función es posible. Esto, yo pienso que de cara a las personas que trabajamos en laboral, pues tendrá sus implicaciones. Lo dejo ahí a modo de pregunta para después. Entonces vamos encaminados a un modelo de gobernanza digital, donde tendremos una e-salud, un e-gobierno, una e-educación, una e-justicia. ¿Será la inteligencia artificial la que tengamos ahí en el centro de todo o la que nos empuje a avanzar? Eso es lo que dejo yo ahí. Y gracias por vuestra atención. Muy bien, pues gracias, Mónica, por tu presentación. Yo creo que
has dejado algunas preguntas ahí en el aire y que yo creo que para el debate pues también van a pasar interesante. Entonces, si os parece, vamos a pasar al siguiente ponente, que es Joaquín Castilla, perdón, y que nos va a hacer un poco pues esa aplicación, ¿no?, al Departamento de Recursos Humanos, luego quizás más específico, ¿no?, también de lo que hemos visto. Así que, sin más, le doy el paso a Joaquín. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Ya. Perfecto. Bueno, ya un poco por centrarnos, ¿no? Estamos en recursos humanos. Recursos humanos es precisamente el entorno para hablar de la inteligencia artificial como yo creo, como algo que no puede ser de otra forma, que es como complemento del ser humano. La inteligencia artificial, lejos de todo ese humo de transhumanista del que se habla, como si la inteligencia artificial fuese a superar a las personas, lejos de esa situación ficticia, a día de hoy, como estamos, es haciendo una inteligencia artificial que mira al pasado y que hace predicciones o que da soluciones en base únicamente al pasado, no crea, ¿vale? Hoy en las redes, en Internet, se habla mucho del transhumanismo, se habla mucho de ese momento en el que vamos a ser superados por las máquinas, pero la realidad es que no es así. A día de hoy no es así. A día de hoy únicamente la inteligencia artificial analiza datos del pasado, no crea. Simplemente busca la mejor solución y hace predicciones sobre el pasado. Entonces, yendo un poco a... Esto es como estamos hoy. La realidad es que estamos avanzando muy rápido y, como muy bien ha explicado tanto Mónica como Miguel, es verdad que la administración pública, con todos sus recursos, se está cargando de inteligencia artificial por todos lados, ¿no? En lo que nos toca en recursos humanos, nosotros hemos traído una serie de soluciones para que, bueno, podamos analizar un poco en dónde estamos, ¿no? Ahora mismo, si os fijáis, bueno, vamos a poner varios ejemplos. Por ejemplo, en reclutamiento tenemos una aplicación de inteligencia artificial muy interesante que lo que hace, que se llama Textio, y lo que hace un poco es, por lenguaje natural, mejorar las ofertas que hacen las empresas a los trabajadores para conseguir una mayor capacidad de captar talento, utilizando técnicas de procesamiento de lenguaje natural y analizando el texto de las ofertas, ¿no? Esto es una solución de inteligencia artificial muy interesante y que iremos un poco, a mí lo que me gustaría también, y lo que con Mónica llevábamos la semana pasada hablando mucho, es de inteligencias artificiales que suman tiempo de trabajo y hay inteligencias artificiales que me ahorran tiempo de trabajo. Hay inteligencias artificiales en recursos humanos que nos dan una solución mejor de análisis y, por lo tanto, me requieren más tiempo porque tengo yo que analizar informes que me genera esa inteligencia artificial. Y luego hay una serie de inteligencias artificiales que me recortan, pues bueno, tareas recurrentes, tareas tediosas que me llevan mucho tiempo, repetitivas, que lo que hacen es ahorrarme tiempo. Entonces, tenemos un poco que equilibrar el introducir herramientas de inteligencia artificial que me den ese mayor valor, pero que me generan más tiempo de análisis, porque si ahora mismo, por ejemplo, ahora veremos, pero en una solución de reclutamiento, por ejemplo, se hacen informes sobre el impacto de la mirada, de los gestos de una persona en una entrevista de trabajo. Eso al final te requiere que después de la entrevista tú tengas que analizar los diferentes informes de todos los participantes, con lo cual eso es más tiempo de trabajo, ¿vale? Entonces hay que ver un poco que hay inteligencias artificiales que nos van a sumar tiempo de trabajo, pero que aportan un valor importantísimo, y otras inteligencias artificiales que nos quitan tiempo, mejor dicho, que nos ahorran ese tiempo porque nos quitan tareas que son muy repetitivas. Bueno, seguimos con estas de reclutamiento. Bemery lo que hace es un análisis predictivo y un procesamiento del lenguaje natural y, sobre todo, analiza las interacciones de los candidatos con los empleadores. Es muy curioso porque además hace un machine learning, con lo cual aprende de otras candidaturas, de otras entrevistas que se han hecho antes y de cómo han interactuado los entrevistadores con los candidatos. Y, bueno, es otra solución de inteligencia artificial que me da más información, ¿no?, sobre mi propia organización también. Otra que hemos señalado aquí es HireScore. Esto es lo que
esta aplicación es interesante también porque lo que hace es clasificar a los candidatos con una puntuación. Hace una puntuación según una serie de factores y establece de forma automática una puntuación de tal forma que yo empiezo a entrevistar con una prioridad. Pues empiezo a entrevistar a los más interesantes y me focalizo mucho más la entrevista de los candidatos en la gente que se adapta más en esa puntuación a lo que yo estoy buscando, ¿no? En chatbots de reclutamiento, aquí ya os imaginaréis qué hace. Pues fijaros, así como en la anterior diapositiva hablábamos de IAs, que lo que me dan es más información y que me requiere más tiempo de análisis, con lo cual tengo que quitarme tiempo de otras cosas para dedicar tiempo a esta tarea, que lógicamente me aporta muchísimo valor porque recluto mejor. Aquí hay otras IAs que lo que me hacen es ahorrar tiempo. Un chatbot de reclutamiento que hace las primeras conversaciones con esos candidatos, ¿no? Ese previo que me hace perder mucho tiempo, pues al final se puede hacer a través de chatbots y esos chatbots van un poco orientando a esos potenciales trabajadores hacia pues preguntando una serie de información. Es decir, esto nos ahorra tiempo. En concreto, interesa mucho Mia. Me ha parecido muy interesante porque ya hay soluciones de inteligencia artificial, como por ejemplo Réplica, que nos lo podemos descargar en el móvil, que te hablan y te preguntan cómo estás, cómo te encuentras esta mañana, y entonces tú le contestas y en función de cómo le contestas, analiza el estado de ánimo en el que estás y te va orientando y te va tratando a través de preguntas según el estado de ánimo en el que estás. Es curioso, pues te enfadas y dices, pues estoy muy enfadado porque me he levantado de muy mal café. Y entonces Réplica, esa app, lo que hace un poco es orientarte para desenfadarte, ¿no? O sea, maneja un poco lo que son los sentimientos, o lo intenta, y Mia va un poco en esa dirección, ¿vale? Además de hacerme preguntas a mí, candidato al trabajo, además me hace las preguntas de determinada forma que no me sienta mal, que voy hacia... Me dice las cosas de tal forma que los sentimientos juegan un papel importante, ¿vale? En análisis de currículums, pues esto lo ha comentado también Miguel y yo creo que es muy interesante el tiempo que se pierde en análisis de currículums de las personas que estáis en recursos humanos, pues, y sobre todo se llega a perder tiempo y se pierde como la visión, ¿no? Es verdad que cuando repites una misma función muchas veces, al final nuestra cabeza se atora muchísimo porque nos estamos centrando en analizar datos como muy básicos de muchísimos candidatos. Entonces, ese dato básico de si una persona tiene una formación concreta, claro, no es lo mismo irla buscando en cada currículum que una solución de inteligencia artificial me lo analice y me diga directamente cuáles son los candidatos que cumplen con esos requisitos, ¿no? Bueno, pues esto es una maravilla al final, porque me hace que me centre mucho más en las entrevistas, en captar de esas 10 personas clave, pues a los 3 mejores, que es un poco el objetivo, ¿no? Aquí hay varias soluciones. Ceipal y Cevich, por ejemplo, lo que hacen es analizan las diferencias en los currículums y, en cambio, Pomato te da un paso más. Pomato directamente lo que hace es darte los candidatos que consideran más idóneos para el puesto. Esto, como siempre, tiene su peligro y al final nos creamos que las máquinas son capaces de decirnos a quién tenemos que contratar. O sea, al final la honradez, el feeling se ve en una mirada y se ve en una contestación también a determinadas preguntas. Y eso Pomato pues tampoco va a llegar a saberlo. Sobre todo porque además Pomato no eres tú, no soy yo. Y yo al final quiero contratar a una persona que no solamente encaje en la organización, sino que encaje en la organización que yo conozco. Y es verdad que seguramente ser capaz de darse cuenta de si una persona encaja en un ambiente laboral, en una empresa o en otra empresa diferente, pues Pomato es difícil que llegue ahí. Lo normal es que las personas, ante una clasificación previa de 10 candidatos, seamos los que decidamos en función de lo que queremos y de los valores que tenemos en la empresa, que muchas veces no se pueden trasladar a un dato, sino a una mirada, a una pregunta y a una curiosidad que nos cuenta el candidato, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí
bueno, esto serían análisis de recursos humanos, de currículums. En entrevistas, pues ya os imaginaréis, y aquí yo os imaginaréis, digo, porque yo creo que es muy interesante ver cómo en entrevistas, claro, esto es muy interesante, las reacciones, los gestos de la cara a determinadas preguntas, pues dicen muchísimo y ese lenguaje facial, pues es verdad que hay aplicaciones ya que lo analizan, ¿no? Y este Talosity, por ejemplo, pues es una inteligencia artificial que por videoconferencia se hacen esas entrevistas y además pues te hace un informe sobre los gestos y las respuestas que ha tenido ese candidato, ¿no? Es verdad que hay gente especializada en esto, pero es verdad que hay que estar, que es muy difícil estar haciendo una entrevista y además ser capaz de darse cuenta de esos gestos faciales. Pues lógicamente esta solución de inteligencia artificial a mí me ha encantado. Y luego en relaciones laborales, pues tenemos, por ejemplo, desde la gestión de elecciones sindicales por vía digital, que ahora cada vez más en la administración ha entrado muchísimo las elecciones sindicales por vía digital. ¿Por qué? Porque están directamente señaladas en la ley. En el sector privado están totalmente permitidas, los tribunales las aceptan y, claro, facilita muchísimo el que unas elecciones sindicales de una empresa, de una gran empresa, con muchas empresas, con muchos centros de trabajo diferentes, en unos con representación legal de otras veces de años anteriores y en otros sin representación legal de los trabajadores, situaciones totalmente diferentes, la posibilidad de votar de forma digital, pues, y que ese voto sea secreto, sea válido y sea personal, pues bueno, pues es una solución que Sitel yo la he conocido en concreto la semana pasada con mucho detalle y me ha parecido impresionante. De hecho, se utiliza también en elecciones en diferentes países. Entonces, al final, es una tecnología que se hace sobre blockchain, que se ha puesto, bueno, que lo habréis escuchado ya muchas veces, que el blockchain, que la cadena de bloques, que lo que hace es que los datos que se introduzcan en esa cadena de bloques, en el blockchain, son inmutables, son intocables. Es el equivalente a un notario en la red, ¿no? Y bueno, y ya también como solución, también hablamos de nuestra solución en Lexago. En Lexago, nosotros lo que nos dimos cuenta hace 3 o 4 años, cuando nos juntamos con Mónica y con Manuel Alonso para montar Lexago, que es una empresa que montamos desde el Grupo Lexa con Mónica y con Manuel. Esta empresa, Lexago, lo que ha hecho es una empresa que es el resultado de darnos cuenta de que había una recurrencia elevadísima de consultas en derecho laboral. Pues permisos, excedencias, estamos constantemente preguntando todos lo mismo. Y todos los abogados estamos de forma paralela en toda España haciendo los mismos análisis y llegando a la misma sentencia, porque es que si se puede prorrogar una excedencia voluntaria es que solo tiene una contestación. Si tienes derecho al permiso para vacunarte, por ejemplo, tiene una contestación. Y si tienes derecho a ir al médico con tu hijo para ir al médico de cabecera o al pediatra, pues tiene una sola contestación. No depende hay veces, hay preguntas que lógicamente sí que tienen una personalización del caso mucho más necesaria, por ejemplo, en despidos, en sanciones, porque tienes que elaborar una carta de despido, porque tienes que negociar un periodo de consultas, pero en muchísimas consultas recurrentes del día a día que nosotros tenemos testeado, que llegamos al 70% de las consultas diarias, pues realmente pues nuestra solución funciona y te da una solución en el acto, ¿no? Os quería ya para acabar poner sin más un par de ejemplos para que veáis un poco cómo funciona. No sé si se ve la pantalla bien. Sí. O sea, esta solución de inteligencia artificial, como vais a ver, funciona con lenguaje natural. Es decir, si yo le pregunto las cosas de una forma o se las pregunto de otra, lo entiende igual. Esa es la clave, ¿vale? Tú ahora mismo en una base de datos como Francis Lefebvre, Aranzadi, una base de datos de los de siempre, en esas bases de datos no entienden el lenguaje natural como se entiende aquí. No es una inteligencia artificial que busquen preguntas y respuestas de los usuarios, sino que es una base de datos enorme, gigantesca,
que tiene unas mejoras clarísimas, pero esto es otra cosa, ¿vale? Esto lo que hace simplemente, fijaros, pues yo meto una pregunta, por ejemplo, estamos negociando, más yo quiero, nuestra idea es precisamente que estando tratando este asunto entre el director de recursos humanos, el gerente y el encargado de relaciones laborales de la empresa en una misma reunión, seamos capaces de solucionar dudas que nos ayuden a tomar una decisión en esa reunión. Estamos negociando, o mejor dicho, vamos a iniciar el plan de igualdad. Y en unos centros de trabajo tenemos representantes y en otros no. ¿Cómo debemos constituir la comisión negociadora? Pues la comisión negociadora en un plan de igualdad es un tema complejo porque tiene tanto legislación aplicable como también sentencias que ha habido del Supremo que se han aplicado. Aquí siempre decimos una mayor descripción del supuesto de hecho me ayudará a contestarte mejor, porque la inteligencia artificial, cuantos más datos tenga, es más fácil que encuentre la solución. Y aquí veis cómo va directamente: constitución de la comisión negociadora, falta de representación legal, varios centros de trabajo, uno que no tiene representación y la famosa sentencia de primero de la Audiencia Nacional y luego del Supremo, ¿vale? Que hablan de ¿qué es esta sentencia? ¿Veis? Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de enero de 2021. Esta base de datos lo que viene a hacer es decir, bueno, pues en esa reunión en la que estamos el director de recursos humanos, el de relaciones laborales y el gerente, la decisión es decir, vale, o sea, tenemos que negociar con sindicatos en los centros en donde no haya representación legal de los trabajadores y los que haya representación legal con ese comité de empresa, con lo cual tenemos que hacer un plan de igualdad en el centro de Castellón y otro plan de igualdad diferente en el centro de Palencia, porque en uno de ellos no tenemos más que sindicato, o sea, no tenemos representación legal de los trabajadores. Hay que hacer dos planes de igualdad diferentes. Bueno, bien, pues esa es una solución a una contestación que se puede tomar en una reunión y que ya acabas la reunión con una orientación diferente, ¿no? Otra pregunta, por ejemplo, que nos podemos hacer es decir, con el tema de los permisos, ¿no? Que eso es como muy, pues por ejemplo, ahora empiezan a preguntarnos mucho en el despacho sobre permisos para ir a vacunarse. A ver si hay permiso o no hay permiso, porque no es hospitalización, es una situación un poco curiosa, ¿no? Y decimos, tengo un trabajador solicita permiso para ir a vacunarse por el COVID. ¿Procede el permiso? ¿O procede el permiso? Ya está, saber si se lo tengo que pagar, si lo tengo que recuperar, si lo tiene que recuperar, etcétera, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues en otro orden de cosas lo que se ve la posibilidad de otorgar un permiso para ir a vacunarse, actualmente ni la norma ni los tribunales vienen reconociendo el derecho al permiso, si bien es cierto que existe un permiso retribuido por el tiempo indispensable con un deber inexcusable. Entonces, el cumplimiento de un deber inexcusable. No hay ninguna sentencia que diga esto. ¿Por qué lo decimos nosotros? Porque es de sentido común. Somos abogados. Lo que hay detrás de estas herramientas de inteligencia artificial son abogados laboralistas ejerciendo la abogacía. Con lo cual, esta solución, que todavía no ha llegado a los tribunales, nosotros le tiramos de sentido común, como asesoramos a nuestros clientes. Entonces, hay un permiso por deber inexcusable que, lógicamente, en una situación de una sociedad que se está vacunando, pues, lógicamente, todos entendemos que es un permiso por deber inexcusable. Para eso no hace falta tampoco que lleguen los tribunales o la norma a decirlo. Hombre, es verdad que sería ideal que eso pasase y que la norma dijese directamente que procede el permiso retribuido. Pero bueno, ya sabemos que los tribunales lo van a estimar y sabemos que van a ir por aquí. Por lo tanto, en esta solución de inteligencia artificial nosotros vamos introduciendo el criterio jurídico a las consultas recurrentes. Y bueno, y yo creo que acabo aquí porque ya sí da tiempo a que se hagan algunas preguntas, ¿no? Muy bien, pues gracias, Miguel, por Joaquín, por tu comentario y por tu presentación. Yo creo que ha sido muy interesante también ver esa aplicación práctica, ¿no? Que yo creo que después del contexto que nos ha hecho Miguel y con la aproximación que nos ha hecho también Mónica, pues queríamos también un poco ver
esas cuestiones más prácticas que en el día a día, ¿no? Pues a las personas que trabajamos en recursos humanos, pues nos pueden venir pues bastante bien, ¿no? Entonces, por el momento creo que no tenemos ninguna pregunta por el chat. No sé si alguien en la sala se anima quizás a alguna pregunta, y si no es así, pues os haremos alguna pregunta que ya teníamos también un poco, pues, al hilo de lo que habéis ido comentando, pues preparada, ¿no? Entonces, si os parece, mi pregunta va más un poco por el contexto, ¿no?, inicial, ¿no? Miguel creo que en su ponencia ha empezado hablando sobre las singularidades tecnológicas, ¿no? Y yo creo que ha quedado patente que avanzamos hacia una sociedad que en el 2030 pues parece que no vamos a tener ya interacción humana, ¿no? Y en la que vamos a trabajar casi por un chatbot que nos va a dar los buenos días y nos va a decir lo bien que vamos a estar, ¿no? Y que además nos va a resolver todas las dudas laborales o otro tipo de cuestiones. Yo creo que es una sociedad que parece que tiende muy a la deshumanización, ¿eh? Y yo creo que ahí ha empezado también Joaquín su comentario, ¿no? No sé si ahí Miguel nos puede dar también alguna trascendencia de si esto se ve tan cercano o si esto es un poco muy futurible todavía. Pues mira, bueno, en primer lugar, quería disculparme porque parece que me he excedido de tiempo y no era ni consciente. Estaba yo ahí lanzado. Esto de lo telemático, ¿ves? Fíjate, tiene esa parte de falta de interacción. Bueno, pues realmente hay mucho movimiento alrededor de lo que se llama el transhumanismo y está basado en el concepto de la singularidad tecnológica que fue acuñado por Carl Will, que es uno de los fundadores de Google. Y realmente incluso hay una universidad y hay mucho movimiento y del filósofo Neil Bostrom, que es americano, y hay mucho movimiento alrededor de eso. Es decir, hay una apuesta clara sobre, hay gente que piensa claramente que las tecnologías disruptivas están en una fase exponencial y esa fase exponencial van a significar, pero no solamente en el ámbito de la inteligencia artificial, sino en el ámbito biotecnológico. Entonces hay una corriente de gente trabajando en lo que se llama el biomejoramiento humano, es decir, en la mejora de los órganos humanos utilizando tecnología, es decir, y en las mejoras genéticas. Hay mucha corriente alrededor y hay un debate muy, muy fuerte. Hay quien realmente ese debate lo desprecia porque considera que estamos muy lejos de eso. Y es verdad que lo que parece es estamos muy lejos. La inteligencia artificial no es ni mucho menos lo que parece. Pero he de decirte que a mí me sorprende y no me atrevo a decir nada porque el cambio sustancial en los últimos años ha sido grande, ¿eh? Es decir, nosotros, bueno, que os hagáis un ejemplo, nosotros en los años 2005 teníamos un sistema de reconocimiento facial que la gente nos servía para hacer el control de entrada y nos hacíamos una foto y el sistema entrenaba el modelo durante una noche seguida y sin embargo ahora tú te lo haces en un móvil. Es decir, ha habido un cambio tecnológico muy brutal. Entonces, hay cierta incertidumbre sobre si eso será o no verdad. De ahí que también hay movimientos muy fuertes, igual que en la ética de la inteligencia artificial, sobre promover un crecimiento y un desarrollo tecnológico con un control ético por parte de la sociedad. Es decir, que no vayamos a deshumanizarnos, que todo lo que eso consigamos sea con una perspectiva consensuada para mantener pues eso, la equidad, la justicia, la distribución de la riqueza y de la parte humana, ¿no? Pero sí que hay un movimiento muy fuerte al respecto. Yo sinceramente soy un poco escéptico, pero me guardo un punto de duda, porque siempre hay muchas sorpresas. Un poco de lo que ha dicho Miguel, una frase que a mí, sobre una persona, sobre un visionario, en un mundo totalmente apartado a lo que estamos viendo, pero que yo creo que nos ayuda. Porque muchas veces las soluciones, la innovación viene de coger de otros entornos una solución que ha funcionado y traerla a este nuevo entorno, ¿no? ¿Cómo humanizamos la inteligencia artificial? Pues como decía Félix Rodríguez de la Fuente. Félix Rodríguez de la Fuente hablaba de la naturaleza para el ser humano y hablaba de que la mejor forma de proteger a la naturaleza era precisamente que el hombre estuviese dentro. Cuando entra el hombre en Ordesa a crear un parque natural, Félix Rodríguez de la Fuente apuesta por una postura que es precisamente que el hombre entre de forma ordenada, porque la naturaleza es para el hombre. Y esa es la forma
de controlar la naturaleza y controlar que realmente las especies se hayan protegido de verdad. La inteligencia artificial, y bueno, a mí este ejemplo lo digo porque me gusta mucho la naturaleza y es uno de mis hobbies. Si no, lo haría sobre otro aspecto, pero me parece que se puede traer perfectamente a la inteligencia artificial y hacer ver que es una opción de la sociedad el que utilicemos la inteligencia artificial de forma ordenada y destinada y dirigida para el hombre, que yo creo que es la forma de que esto funcione de verdad. No sé qué os parece, Miguel y Mónica y Tomás. Sí, hombre, estoy de acuerdo contigo, pero la realidad es que el ser humano es un ser tecnológico, ¿no? Como decía Ortega y Gasset, todo lo que nos rodea desde el principio del desarrollo de la humanidad ha sido tecnología, es decir, la tecnología no solamente son las partes de componentes mecánicas y mecanicistas que surgen a partir de la ilustración y de la revolución científica del siglo XVII. La tecnología está presente en las sociedades desde el primer momento, en las nómadas, las agrícolas, todo ha sido tecnología, adaptación de herramientas. Es decir, nuestra relación con el entorno, somos parte del entorno y nuestra relación con el entorno siempre ha tenido esa componente de control y de gestión y de dominación, siempre no tanto dominación desde un punto de vista de poder, sino de asumir, ¿no?, un poco el control de las incertidumbres que tiene la propia naturaleza, ¿no? Desde ese punto de vista estoy de acuerdo que hay que estar, pero va tan a prisa ese desarrollo tecnológico y nos ha hecho una disociación tan grande de la sociedad, de lo quienes somos como de lo que nos rodea, que hay que hacer un esfuerzo grande. Y ese planteamiento que tú dices me parece que tiene que ser inclusivo. De ahí que todas las propuestas de control y de la gestión de la inteligencia y de la tecnología tienen que ser teniendo en cuenta todo ese contexto que nos rodea. No puedo estar más de acuerdo. Muy bien, gracias, Miguel. Tenemos una pregunta que lanza Iñaki y que pregunta acerca de, bueno, pues un poco yo creo que un poco de rol, ¿no?, de recursos humanos, ¿no? Y nos pregunta sobre cuál sería un ejemplo de la IA aplicado a planes de carrera o de formación. Yo creo que esta es una pregunta, pues, para cualquiera de los tres, que podáis poner un ejemplo sobre alguna ejemplo de inteligencia artificial aplicado específicamente a esas cuestiones, a planes de carrera o a formación. Y a formación. Telefónica, que es eso, informando sobre cursos de... Tú le dices el entorno sobre el que quieres ir y te va informando sobre los cursos que puedes hacer o así. Si se mete ahí, y a Telefónica... Pero esta es una herramienta que está luego a disposición Sí, también es de... libre, sí. Es una especie de chatbot y luego ya profundizas en el que quieras, en el curso que quieras. Muy bien. Pues gracias, Mónica. Y en este sentido, yo os quería hacer una pregunta también a los tres, ¿no?, un poco al hilo de esto. ¿Cuál creéis que va a ser la... vale, disculpa. Vale. Muy bien, pues tenemos una pregunta aquí en el foro. Normalmente, sin saber exactamente cómo funcionará, pero viendo un poco cómo nosotros hemos montado nuestra base de datos y cómo desde ITI también nos han hecho ver un poco cómo funcionan estos procesos, el Machine Learning lo que se basa es en datos que tú vas metiendo en esa base de datos. Lo lógico y lo normal es que hayan partido de ofertas planteadas por ellos y de currículums que se han presentado a esas ofertas. Y me imagino que esa será la primera base de datos. Hay veces que también se pueden de alguna forma comprar bases de datos que nos den también los datos de esas ofertas y esos currículums. Pero es verdad
que no es tan fácil, porque al final los datos son de alguien. Con lo cual, uno, cuando monta una aplicación como esta, Textio, tampoco puede comprar y tampoco puede coger de Internet lo que quiera. Las cosas en Internet son de personas concretas. Entonces, entonces yo lo lógico es que esto se haya nutrido a través de un Machine Learning de prueba-error, de meter ofertas y que, lógicamente, de los clientes que entran a Textio, esa base de datos se va nutriendo, va engordando y cada vez aprende mejor. Sí. Disculpa, la pregunta no se la había escuchado muy bien, pero bueno, creo que la has respondido bien. Preguntaba sobre cómo se alimentaban, ¿no?, esas bases de datos, ¿no? Era la pregunta. Entonces, yo creo que Miguel es el respondida, ¿no? Sí. Bueno, pues disculpa, Miguel quería comentar algo también. Sí, es que no había oído la pregunta, pero he visto ya la contestación más o menos. Pero sí que quería puntualizar un tema. Como dice Joaquín, efectivamente, todos estos sistemas basados en aprendizaje automático lo que necesitan es lo que se llama un corpus de información a partir del cual el sistema va aprendiendo. Y luego hay otras técnicas que ahora se llaman de reinforcement y que van. Pero el problema del dato es un problema muy relevante. Y es tan relevante que actualmente hay, digamos, una política a nivel de la Comisión Europea que es orientada al dato, y es decir, al aprovechamiento de los datos que existen tanto en las administraciones como en las empresas como tal, y se está diseñando lo que se llaman los espacios de datos, los data space, que digamos que serán entidades que van a cobijar en sus instalaciones y en sus capacidades, digamos, bases de datos gigantescas con ejemplos o con muestros, con corpus de este estilo, para que determinadas empresas sean capaces de entrenar sus soluciones, aplicar estas técnicas. Entonces, esta es una tendencia que está ahora. De hecho, nosotros como centro tenemos a disposición de los centros de investigación y de las empresas tecnológicas unos clústeres con información y con datos donde es posible trabajar con las técnicas de Big Data Analytics o inteligencia artificial para poder entrenar esos modelos. Es decir, que esa preocupación de los datos, como he dicho al principio, que es fundamental, está ahí encima de la mesa. Y está tan encima de la mesa que incluso hay una política alrededor de la explotación de esos datos. Es decir, de esos datos que no son solo los públicos de las administraciones, sino los que son capaces de generar las empresas. De forma que se quiere intentar que toda esa información sea compartida y todos los sistemas de inteligencia puedan aprender toda esa información. Porque eso es una tendencia que ahora está justo en la punta de lanza a nivel de la investigación en Europa. Gracias, Miguel. Yo ahí también me gustaría hacer una pregunta y lanzarla un poco también a colación, ¿no?, de lo que has ido mencionando antes, ¿no?, la ética, ¿no?, el control ético del uso de datos, el corpus que comentabas. Hace poco leía una noticia que en China, por ejemplo, con temas de inteligencia artificial, pues bueno, personas, ¿no?, que pudieran tener problemas con la ley o cualquiera de estas cuestiones, pues incluso la inteligencia artificial por reconocimiento facial les prohibía la entrada, ¿no?, al propio tren bala, ¿no?, o detectaban que la persona estaba pues, buscando captura, ¿no?, y entonces actuaban muy rápido, ¿no? Eso, claro, los límites son muy finos, ¿no? ¿Hasta dónde esa ética, ¿no?, se está trabajando? Porque al final estamos hablando sobre máquinas que aprenden, sobre datos que obtienen y sobre gestión. El uso de los datos depende en qué manos, ¿no? Pues me imagino que todo esto se estará, no sé si se legislando o por lo menos habrá un debate. No sé, ¿qué nos puedes decir sobre ello? Pues efectivamente, como os comentaba, hay un debate abierto y unos movimientos para promover, digamos, esos códigos éticos. Y ahí nos enfrentamos, digamos, a dos visiones diferentes, o digamos como tres. Por un lado, desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, hay una visión más protectora, digamos, de la sociedad y de los derechos humanos de las personas, que digamos es la visión europea. Entonces, a nivel europeo, por ejemplo, hay políticas que impiden que exista el reconocimiento facial público, que se compartan esas bases de datos, que se puedan utilizar para hacer el seguimiento, ese seguimiento. Sin embargo, tanto en Estados Unidos como, por ejemplo, en China, digamos, las políticas son diferentes. Por eso es muy importante el debate ético sobre el uso y la confiabilidad de las técnicas y sobre cómo se captura ese dato y ese dato cómo se aplica, ¿no? Entonces, hay un movimiento lo que está abogando es por la transparencia en los algoritmos, no tanto en cómo está hecho técnicamente, sino digamos que quede claro
bajo qué premisas está actuando estos algoritmos para tomar determinadas decisiones. Bueno, pues esos son movimientos que van a la par que el desarrollo tecnológico, evidentemente más atrasados porque son más difíciles de poner en valor. Muy bien. Un poco como que el tren de la inteligencia artificial está en marcha, entonces hay que subirse a él. Otra cosa es cómo te subas con los, ¿no? Desde el punto de vista ético y todo, pero que si te quedas abajo, el tren va a ir corriendo y va a ir a otro lado. Tú te vas a quedar atrás. Muy bien. Yo creo que ahí también Mónica nos da una visión adicional. No sé si tenemos alguna otra pregunta por parte en el chat, o si queréis terminar, si os parece, con algún comentario que queréis hacer. Yo creo que Mónica ha resumido muy bien también la visión, ¿no?, de hacia dónde vamos. No sé si Joaquín o Miguel queréis terminar con alguna cuestión más y lo dejamos ya un poquito excedido de tiempo, pero yo creo que dentro de los límites razonables. No, yo creo simplemente también un poco al hilo de lo que dice Mónica, que es verdad que al final la inteligencia artificial, en el momento que entra en la administración de esta forma, pues lógicamente en las empresas entra. Y yo creo que la inteligencia artificial es algo maravilloso que debemos tratar como un complemento para nuestro trabajo, que lo que va a hacer es dar mayor empaque a nuestro trabajo y en concreto, por eso yo creo que hay que perderle un poco el miedo también. En nuestro trabajo, por ejemplo, dices, estamos limitando las consultas laborales a los asesores. Oye, los asesores estamos desbordados de consultas laborales. O sea, lo que necesitamos es negociar el plan de igualdad, negociar un ERTE, hacer un análisis preventivo por ejemplo, en materia de jornada de nuestra empresa, en materia de teletrabajo, y estar 2 o 3 horas al día perdiendo el tiempo solucionando dudas de permisos, de excedencias, pues al final es una pérdida de tiempo que nos hace que nuestro trabajo sea peor. Con lo cual, a mí me parece que la inteligencia artificial al final, bien aplicada, suma. Yo también, por completar lo que dicen Mónica y Joaquín, nosotros como expertos en tecnología, la tecnología no es buena ni mala, sino es importante cómo aplicarlo, y lo que es cierto es que sí que desde nuestro punto de vista nos preocupa cómo se aplica, y creo que hay que hacer ese esfuerzo, un poco siguiendo el ejemplo que decía Joaquín, de entender el contexto y aplicarlo bien para que la tecnología sirva no solamente desde un punto de vista empresarial, sino que sirva también para las personas. Muy bien, pues yo creo que ya damos por finalizado, si no hay ninguna otra pregunta, y damos las gracias pues a todos los participantes, ¿no? A Miguel Fuster, Joaquín Castilla y Mónica Arechaga, por este debate que hemos tenido este lunes sobre la inteligencia artificial. Y yo me quedo pues con algunas cuestiones, ¿no? Pues que la inteligencia artificial bien aplicada, ¿no?, pues suma pues el tren que nos tenemos que subir, y luego también pues la libertad, ¿no?, y los datos, y de qué manera eso se explota, ¿no? Me ha gustado el ejemplo de como el petróleo, ¿no? Cómo se utilizan esos datos y cómo hay que hacerlo, ¿no? A partir de ahí, pues yo creo que es un debate abierto y que en los próximos meses y años pues vamos a seguir sobre ello, discutiendo. Así que gracias, y desde EDIPE y Navarra y La Rioja, y también pues por parte del EXA, pues creo que os damos las gracias, y pues esperamos poder hacer un nuevo desayuno pues en breve sobre otras cuestiones que también sean interesantes. Así que gracias y que paséis una buena semana. Igualmente, gracias a vosotros.